Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles. Qué alegría poder estar con ustedes acá un domingo más compartiendo la palabra. Les bendigo. Saludamos también a nuestros amados que nos ven por la transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde y que Él lo ordene todo en sus vidas para que puedan estar pronto acá con nosotros, alabando y bendiciendo juntos al Señor, porque el Señor nos manda a estar juntos. Amén. Nos congregamos porque el Señor nos manda a congregarnos. Amén. La fe, amados, no se vive en solitario. ¿Sí? Usted no puede decir yo me quedo con mi Señor y mi Biblia en mi casa. O sea, sí puede hacerlo, pero está equivocado. La fe, amados, se vive en comunidad. Para eso el Señor nos dio la iglesia. Y no la iglesia solo en su universalidad, en donde todos somos la iglesia, porque Él nos ha hecho la iglesia, entonces me quedo en mi casa, yo y mi Biblia, sino que nos ha dado la iglesia como cuerpo de Cristo, donde estamos insertos. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo, lo que entendemos correctamente como iglesia local, lo que el Señor nos ha provisto para edificarnos. Amén. Por eso nos congregamos, por eso somos parte del cuerpo de Cristo, por eso venimos en sumisión delante del Señor primeramente y también del lugar donde el Señor nos ha puesto, porque el Señor nos ha llamado a esto. Amén. Y es bueno, amados, es bueno que estemos juntos, es bueno que estemos congregados. Amén. Amados, estamos hablando acerca de Jesús. Como le comenté la semana pasada, durante estas semanas, partiendo por la semana pasada, vamos a estar hablando acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que ha hecho por nosotros? Tenemos que conocer a Jesús. Jesús es por quien estamos acá. Jesús es en aquel en quien hemos creído. Amén. Entonces, es importante que hagamos memoria o aprendamos quién es Jesús. ¿Qué ha hecho Jesús? ¿Por qué llamamos a Jesús de ciertas formas que están tan incorporadas en nosotros, en nuestro vocabulario? Pero ¿realmente sabemos qué es lo que estamos diciendo cuando decimos eso? Entonces es importante que nosotros sepamos quién es nuestro amado Jesús. ¿Qué ha hecho Él por nosotros? Hoy día tenemos gente, amados, que aparentemente sabe muchas cosas, se sabe todas las entidades que encuentra en la Biblia, pelea con Mamón, pelea con Jezabel, pelea con aquí, con allá, pero no sabe quién es Cristo, amado. No sabe quién es Jesús, no sabe qué ha hecho Jesús por él. No sabe, como aprendimos la semana pasada, o quizás lo recordó, de qué lo ha salvado Jesús. Entonces se anda agarrando con medio mundo, pero no sabe quién es Jesús. Entonces pretendemos saber muchas cosas yendo por acá, veo aquí, veo allá. Pero amados, el fundamento es Cristo. ¿Conocemos el fundamento? Esa es la cuestión. Entonces la semana pasada, modo de introducción, vimos que Jesús es nuestro Salvador. Decimos eso. Cuando nos predicaron, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Yo no sé si usted lo sabía, pero la semana pasada se lo expliqué. Y también le mandé una capsulita para profundizarlo. Jesús nos salvó del pecado. De eso nos salvó Jesús. Cuando usted dice que Jesús es su Salvador, aquello de lo que le salvó es del pecado, del yugo, de la atadura del pecado, de la separación que el pecado nos genera delante de Dios. De eso nos salvó Jesús. Y eso estaba anunciado, ¿se acuerdan? Lo vimos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel le habla a José y dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamarás a su nombre
Jesús. Y dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. De eso nos salva Jesús, de los pecados. Y es importante que nosotros entendamos esto para que no tengamos ideas incorrectas acerca de lo que significa la salvación. Porque hay cosas que son añadiduras en nuestro caminar de fe, en las que el Señor va a intervenir, pero son aquellas áreas en las que muchas veces nosotros estamos esperando que Él venga a salvarnos. Que el Señor venga a solucionarnos la vida, que es un despelote. Y la verdad, amados, que puede ser que la razón por la que nuestra vida es así es justamente por el pecado. Entonces yo tengo que dejar que la luz de Cristo alumbre para que Él sea el Salvador en mi vida. Jesús vino a salvarnos del pecado, amados. Amén. Esto es muy importante. La razón por la que nosotros podemos ir a Dios, la razón por la que tú hoy día en la mañana, al despertar, fuiste delante del Señor y te acercaste a Él y tuviste certeza de que Dios te escuchó en tu oración, es porque Él es tu Salvador. Porque Él te salvó del pecado. Porque con pecado nadie se acerca a Dios. Por eso Él nos justificó, haciéndose Él pecado. Entonces, con la justicia de Cristo, nosotros nos acercamos a Dios y oramos y extendimos nuestra oración al Padre y tuvimos certeza de que Él nos escuchó. La razón de eso es porque Él nos salvó. ¿Le ha pasado que quizá usted ha compartido con alguien, un amigo, un colega, un compañero, que de alguna manera se enteró que usted es cristiano y quizá un par de veces han compartido de esto? A veces tiene que evangelizarlo, obviamente. Compártele la palabra, compártale el evangelio con osadía, con denuedo. Recuerde que el Señor no lo va a hacer por usted, tenemos que hacerlo nosotros. Y estaba pasando por una situación difícil, un momento difícil, y le dice, a lo mejor le dijo, ora por mí, porque a ti Dios te escucha. ¿Tuvo alguna vez esa conversación con alguien? Por favor, ora por mí, porque a ti Dios te escucha. Y tú le dijiste, ora tú, po. Probablemente. Yo se lo dije a mucha gente. Perdóname, Señor. Ora tú, po. ¿Por qué esa persona viene a hacerle esa petición? Porque esa persona, no cristiana, si es cristiana tiene un problema, ahí sí que predíquele la palabra. ¿Por qué le pide eso? ¿Por qué? Porque no ha recibido el don de la salvación. Por lo tanto, no tiene certeza de que si él ora al Padre, el Padre le va a escuchar. Por lo tanto, anda buscando un intermediario. Y como tú de alguna forma le has mostrado que tú crees en Dios, en Cristo, quiere que tú lo hagas por Él. Y nosotros podemos orar por esa persona. Pero nosotros no podemos fungir todo el tiempo como intermediario de otras personas. Lo que esta persona tiene que llegar a entender es que tiene que acercarse a Cristo. Es que tiene que arrepentirse delante del Señor. ¿Por qué cree que Dios no le escucha? Es fácil, ¿por qué cree? Por el pecado, exactamente. Por el pecado. No se siente digno, y no es digno, nadie lo es sin Cristo, de ir delante del Señor y pedirle algo. Pero cree que tú sí, porque tú crees. Entonces, cuando esas cosas pasan, esas son nuestras oportunidades para llevar a la gente a Cristo, no nosotros. Porque nosotros no somos intermediarios,
Ese es el rol de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que conducirlo a Él. Pero mi punto es, ¿por qué aparece esa pregunta? Por el pecado. Si no, todo el mundo iría libremente a Dios. Y lo que nosotros tenemos que olfatear ahí es que hay alguien buscando a Dios. Hay alguien buscando a Cristo. Entonces nosotros lo conducimos ahí. Nuestra respuesta no debería ser, ora tú, flojo. Porque la razón por eso no es meramente pereza, es porque no sabe hacerlo, es porque no conoce a Cristo. Y ahí es donde se nos ha abierto la gran puerta que, como le he dicho en otras oportunidades, no tenemos que desaprovechar. Porque nuestro autoengaño es, de seguro va a haber otra, y quizás no haya. Y esa fue la chance que tuvimos de extenderle a Cristo a una persona. ¿Me entiendes? Entonces, tú vas con certeza delante del Señor porque has recibido el don de la salvación. Conociste a Cristo como tu Salvador. De eso te libró el Señor. Y cuando el Señor viene y comienza a alumbrarnos acá, ese es el comienzo de toda la transformación de nuestra vida. Porque todas estas consecuencias que vemos de Él en nuestra vida, muchas veces negativas, en nuestro caminar, es el pecado. Cuando nosotros entendemos que Dios nos salvó de eso, entonces ahí es el punto de partida para que nuestra vida comience a ser transformada. ¿Amén? Entonces hemos sido salvados por Él. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, como le decía, es importante, amados, que nosotros conozcamos a este Jesús del cual hablamos. Y no nos perdamos buscando cosas aquí y allá. Conozcamos quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? Porque Él es la piedra del ángulo. Él es el fundamento. Entonces a veces nos llega, ¿verdad?, esa hambre de novedad. Y todavía no hemos entendido lo esencial, lo neurálgico. Cuando en realidad, amado, no hay nada nuevo. ¿Esto tiene cuánto? Perdón, ¿esto tiene cuánto? Pero sigue vivo. Sigue vivo. Entonces no andamos buscando la novedad. Estamos buscando algo que es muy viejo, muy antiguo, pero que está vivo. Y por eso tiene una frescura todo el tiempo. ¿Amén? Hoy vamos a seguir hablando de Jesús. Y hoy día vamos a hablar acerca de otro título que nosotros le expresamos a Jesús muy seguido. Y es el título de Señor. Es probablemente la palabra que utiliza cada vez que comienza su oración. Señor. Y que repite muchas veces cuando ora. Señor, te doy gracias, Señor, porque Señor, gracias, Señor. Señor. Amén, Señor. Señor. Lo tenemos muy incorporado, Señor. Jesús es el Señor. Amén. Ahora, tal como el Salvador sabe qué significa eso, sabe qué quiere decir eso, sabe qué le está diciendo a Jesús cuando le dice que es el Señor. ¿Por qué le decimos Señor? Porque lo tenemos así de incorporado. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? ¿Qué clase de Señor es? Es como cuando uno se vuelve más viejito, más mayor y le empiezan a decir Señor o señora.
¿Han visto ese meme de cuando al hombre le dicen señor, se sienten importantes? Cuando a la mujer le dicen señora, se indigna. ¿Qué es? ¿Es ese Señor? ¿Es el Señor como cuando éramos pequeños y nos encontramos con alguien adulto y le decíamos Señor, señora? ¿Es eso lo que le estamos diciendo a Jesús? ¿Qué es? Eso vamos a ver hoy. Que entendamos que Jesús es el Señor. ¿Qué significa el señorío de Jesús? ¿Amén? Así que no se me duerma, despierte. Jesús, Señor, refiriéndose así, para Jesús, es el nombre más usado para hablar de Él en todo el Nuevo Testamento. Es un título cristológico para Jesús, Kyrios en griego. Aparece 719 veces, 80 en Mateo, 18 en Marcos, 211 en escritos de Lucas, 53 en escritos de Juan, 275 en escritos de Pablo, 16 en Hebreos, 14 en Santiago, 22 en escritos de Pedro, 7 en Judas, 23 en Apocalipsis. Muy utilizado el título, Señor. No anote eso, después, solo para enfatizar que es muy usado. Que me miraba con cara de apuro ahí. Señor. El título Señor en el Antiguo Testamento, cuando en hebreo está escrito el nombre de Dios, si usted ve una transliteración va a ver que está escrito con el tetragramatón. ¿Sí? ¿Lo ubica? YHWH, que se le traduce como Yahweh, Yahvé, Jehová. ¿Sí? Pero sabe que para los judíos el nombre del Señor no se pronunciaba. ¿Sí? Por la carga que tenía. O sea, Dios era tan grande, poderoso, excelso, que no se le podía nombrar. Tiempo después podemos en otra instancia profundizar esto, pero se comenzó a utilizar una palabra para sustituir eso, para poder decirla. Esa es la palabra Adón, Adonai, que significa Señor. Entonces se empezó a usar esa palabra para no nombrar el tetragrama. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar un ejemplo. Leemos de Deuteronomio 6. Versículo 5. Aquí se está entregando mandamientos. El 5 dice así: llamarás a Jehová, ahí aparecía el tetragrama, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Deuteronomio 6:5. Y si ahora miramos Mateo 22, tengo muchos ejemplos de esto, solo voy a mostrar este. Versículo 37, este es Jesús hablando. Y mire cómo escribió Mateo. Jesús le dijo: amarás, ¿a quién? Al Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Está trayendo esa palabra, Adón, Adonai,
a la palabra Señor. Amarás al Señor tu Dios. Él es Señor. ¿Qué quiere decir este Señor? Para allá vamos. Entonces, esta referencia sirve para afirmar que la traducción del tetragrama de Jehová por el término de la palabra Señor. En el Nuevo Testamento esta palabra Señor tiene dos connotaciones. Una es para referirse a quien es dueño de una propiedad, que puede ser un lugar de labradío, un viñedo. Expresa a alguien que es dueño también de un esclavo, de siervos, dueño de animales, o también alguien que es un heredero, es decir, dueño de una herencia, alguien que es dueño de. Esa es una connotación de la palabra Señor. Y también Señor, como lo decíamos hace un momento, es usado como un modo respetuoso para hablar o referirse a otra persona. ¿Sí? Generalmente a alguien que está en autoridad. Entonces vamos a encontrar esto cuando vemos a un hijo hablar hacia su padre, decirle Señor. Quienes se refieren al esposo mientras esperan su encuentro. Conversaciones entre desconocidos. Y esto es una dinámica que arrastraban también los judíos desde tiempos antiguos. Podemos ver que en la escritura que Sara llamaba Señor a Abraham. ¿Sí? Así que cuando llega a su casa, esposa, no, es una broma. Le dice Señor a su esposo. Señor amor. ¿Sí? Y también es una expresión de respeto y reconocimiento. ¿Sí? Ahora, ¿qué de esto? Solo quisimos hablarle de esto para que vamos entendiendo. Todas estas palabras las podemos ver. No vamos a utilizar este tiempo que tengo para ver todos los versículos que muestran esto. Pero son la forma en la que se utiliza la palabra Señor. Ahora, ¿es este el Señor el que le estamos diciendo a Jesús? Decimos Señor porque sabemos que es una autoridad y le tenemos respeto, porque Él es dueño de algo. ¿Es eso? ¿Por qué le decimos Señor? ¿Por qué? El título Señor es importante para Jesús. Escuche esto. Porque este título puede abarcar toda la obra de Jesús. Toda. Su obra pasada, futura, presente. Yo quiero explicarle el peso que tiene cuando usted le dice a Jesús Señor. Entonces esto significa que su obra expiatoria, que es su obra pasada, como su vuelta a la venida de Cristo, esa vuelta gloriosa, que es su acción futura, estas dos aparecen a la luz de una certeza triunfante que Cristo ejerce ahora. Ese es su presente, que es su soberanía. Aunque es invisible, Dios, Jesús, es soberano. Jesús reina. Amén. Hay una obra presente que Jesús está haciendo. Jesús es soberano hoy. Jesús es rey hoy. Todo esto, pasado, presente, futuro, Él es el alfa, el omega, el principio, el fin, todo esto está contenido en el título
Señor. Señor. Ahora, nosotros los creyentes somos los que conocemos la soberanía de Cristo y la reconocemos. Los que no conocen, los que no creen que hay otros señores que se pueden disputar el señorío del mundo. Pero los que creemos sabemos que hay un solo Señor. Amado, no hay muchos señores. Por eso Jesús no es un Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Por eso si quizás tiene algún amigo, conocido, que ande todo en una onda media mística, y usted le comparte y le va a decir, sí, yo conozco, también creo en el Maestro Jesús. Y Jesús es una de las tantas cosas que cree. Porque Jesús no le va a hablar ni se va a referir a él probablemente con desprecio, no le va a decir que no cree, pero no le ha conocido como el Señor. Y de nuevo, Jesús es el Señor, no un Señor. Es Él, Señor de todo. Por eso quien piensa así no ha conocido a Cristo. No ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Mira lo que dice Hechos 2:36. Este es Pedro hablando. Está en medio de una predicación. Y en el 36 dice, escuche lo que va a decir Pedro acá. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Señor y Cristo, Señor y ungido, Señor Mesías. Este pasaje nos muestra algo. Se van a ir alumbrando cosas. Nos muestra claramente que a Jesús se le confirió este título y la dignidad del Kyrios, del Señor, después de su resurrección. Por eso les dice, este Cristo a quien vosotros crucificasteis, post-resurrección, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor. Dios en ese momento le está dando este título a Jesús. Jesús se vuelve este Señor con esta carga después de la Pascua, post-Pascua, post-muerte, post-cruz, en su resurrección. Se hace soberano. Y ahora quiero que a través de 3 versos, porque es a través del apóstol Pablo, quien vamos a entender con claridad y que ha puesto su base teológica respecto a la soberanía del presente de Cristo. Vamos a ver 3 pasajes que nos hablan del señorío de Cristo y que nos va a permitir entenderlo con claridad. Romanos 10:9. Usted conoce este verso muy bien. Vamos a leer desde el 8 mejor. Dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
Escuche, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta, la que va a decir ahora. Esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En esto que leemos acá, que nos expresa Pablo, que dice, esta es la palabra de fe que predicamos. En esta palabra de fe que predicamos, según Pablo, vemos claramente el vínculo entre confesar con la boca y creer con el corazón. Y es muy importante, muy significativo, amados, que cuando se trata de confesar con la boca, lo que hay que hacer, lo que espontáneamente sale de Pablo es: Jesús es el Señor. Lo que hemos de confesar de Jesús, lo que hemos de confesar cuando se trata de la salvación, es que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Pero qué significa que Jesús es el Señor? ¿Qué? Porque decimos, Jesús es el Señor. ¿Qué es que Jesús sea el Señor? Esto es indudablemente la confesión de fe por excelencia. Es lo que se nos predicó, es lo que hicimos. Confesamos a Jesús como nuestro Señor. Amén. Pero aquí tenemos que presuponer que hay un entendimiento. Por eso lo dice. Hay un entendimiento de qué es y qué significa que sea el Señor. Entonces de aquí vemos que indudablemente esta que Pablo le llama palabra de fe que predicamos, ha pertenecido ya a la iglesia, es algo que se entiende y él lo está asumiendo. ¿Me sigue o no? Porque a nosotros nos vinieron y les dicen, ¿acepta a Jesús como tu Señor? Sí. Pero ¿qué significa que Jesús sea tu Señor? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estoy firmando? ¿Qué es que Jesús sea el Señor? Nosotros tenemos que saberlo. Porque es lo que confesamos con nuestra boca. Jesús es el Señor. Es, de nuevo, es como usted comienza su oración. Es como se refiere a Él constantemente. Es lo que dice. Muchas veces nosotros incluso utilizamos esta palabra para omitir el nombre. Usted muchas veces dice, yo creo en el Señor. Y si está en un ambiente cristiano, la gente asume que se está refiriendo ¿a quién? A Jesús. Usted dice, yo creo en el Señor. Y todos automáticamente decimos, él cree en Jesús. Usted no asume que cree en otra persona. Aún en nuestra cultura occidental, probablemente gente que ni siquiera profesa la fe va a entender eso. Se sabe que Jesús es el Señor. Ahora, ¿qué es este Señor? ¿Qué es? Filipenses 2. Voy a mi punto. No se me duerma. Si esto es importante. Voy a llegar a un punto, a mi bombita. No se me duerma. Filipenses 2. Vamos a leer desde el 6. Dice, desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Leímos el 5 para que entienda que los versículos que vienen está hablando de Jesús. Y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Escucha el 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y el 11. Y toda lengua confiese, ¿qué cosa? Que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Amados. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Estos versos entre el 6 y el 11 es un himno. Es un himno cristológico. A eso está recurriendo Pablo en estos 6 versículos. Y este es un himno muy importante porque en él podemos ver una cristología completa. Es una síntesis de lo que significó la obra de Cristo. ¿Sí? Nos dice, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo semejante a los hombres y siendo hombre se humilló. En la obra de Cristo. ¿Lo ve? Entonces, abarca desde la acción pretérita, la acción pasada de Cristo, ¿cierto? Su preexistencia, cuando estaba en forma de Dios, hasta su gloria futura y triunfadora. Todo este himno está centrado en el título Señor, Kyrios. Aunque también están incluidos ahí, dice, habla del Hijo del Hombre y el siervo de Dios, pero está haciendo referencia a Jesús como el Señor. El centro de este himno está constituido por esta afirmación que dice que Dios lo ha elevado, más que elevado a Jesús como Señor. Es el 9, donde dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, lo elevó, lo levantó. Dice que lo exaltó y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. ¿Sí? Voy ahí, no se me duerma. Ese es el centro. Está constituido desde ahí. Dios le elevó, lo exaltó. Y este elevar, o más que elevar, exaltar, no es una figura retórica o meramente eso, sino que ese exaltó o sobreexaltó tiene que ser considerado en su pleno sentido y significado. Nos dice el himno que Cristo existía ya al principio en forma de Dios, pero dice que Él no codició esta igualdad con Dios en forma desobediente, sino que Él fue obediente, y dice obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Y dice que Dios le concedió en función de su obediencia hasta la muerte, ser constituido Señor. Entonces dice que, dado esto, la conclusión de esto, esta exaltación, esta igualdad con Dios que se le ha concedido, está contenido en que Él es el nombre sobre todo nombre. Y hay una forma de sintetizar eso. Señor. Señor. ¿Qué significa que Jesús sea el Señor? Que Él está por sobre todo. Y todos. Sobre todo nombre está el nombre de Jesús. Está el nombre del Señor. Por eso ningún nombre puede sobrepasar el nombre de Jesús. Porque es Dios quien le ha dado el nombre. Este título, Señor, equivale al Adón, al Adonai.
Ese es el título que Dios le está dando a Jesús, Señor, el Kyrios. No hay nombre mayor que ese. Dios le está entregando su mismo nombre. ¿Entiende? Encuentra su equivalencia ahí. Jesús fue hecho por Dios Señor. Fue hecho por Dios Señor. Es decir, que entendemos que este título le entrega toda la autoridad de Dios. Él se presenta igual a Dios. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús significa, ese título le otorga toda la autoridad a Jesús. Toda autoridad a Jesús. Cuando se expresa ese título, entonces lo que se está diciendo es que en ese título se manifiesta concretamente en que todas las potestades de la creación, visibles e invisibles, todas están sometidas delante de Él. Por eso dice el himno que toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús es Señor porque Él está por sobre todos. Jesús es Señor porque su nombre está por sobre cualquier otro nombre. Por eso el 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. En el nombre de Jesús se nombre toda rodilla de la que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo cuando tú dices, o cuando hemos dicho que Jesús es nuestro Señor? Yo estoy con este entendimiento diciendo que acepto y entiendo que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, está por sobre todo y todos. Todos. Que no hay autoridad que esté sobre Él. Que no hay principado que esté sobre Él. Que no hay autoridad o entidad espiritual que esté sobre Él. Él está sobre todos. Por eso yo no puedo tener a Jesús como el Señor y creer en alguien más. Porque cuando yo digo que Jesús es el Señor, estoy diciendo que Él está por sobre todos. Todos. No hay nadie igual a Él. Que Él es soberano, que Él tiene la autoridad, que Él tiene la potestad. Eso estoy diciendo cuando digo que Jesús es el Señor. Entonces, cuando yo me acerco en mi oración al Señor, a Jesús, y usted le dice Señor, no es poca cosa lo que está diciendo. Le voy a ayudar a abrir su entendimiento cuando ahora ore. Cuando usted viene y dice Señor, está diciendo eso, viene con esta carga. No le dice Señor porque le respeta. No le dice Señor porque es alguien mayor, porque es eterno. Es porque está asumiendo, cree y entiende que Jesús está por sobre todos, que su nombre es más grande que todos, que su nombre es por sobre todo y todo, sobre todo principado, autoridad, dominio, más alto que todo. Esa carga tiene cuando usted le dice Señor, Señor. Por eso, amados, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios y nosotros le decimos Señor, vea delante de quién estamos yendo. Y aunque nosotros nos acercamos confiadamente porque entendemos que Él es quien nos justifica, amados, está yendo delante de aquel que Dios ha puesto por sobre todos. Por sobre todos. Por eso, amados, tienes que tener cuidado cuando hay gente que toma esta actitud y ha escuchado a veces que como con jactancia dice, bueno, y yo como que yo me enojé con el Señor. O habla despectivamente que del flaco, que de aquí. Amados,
¿Quién crees que eres? ¿Delante de quién crees que te estás presentando? ¿Tú crees que puedes venir y decir, yo me enojé con el Señor? ¿Entiendes lo descabellado que haces cuando tienes esa actitud? ¿Crees que puedes venir irreverentemente delante de aquel que Dios ha hecho Señor por sobre todo? Si no fuese por la misericordia del Señor, te tiraría un rayo, amado. ¿Qué griego fue eso? Un diluvio, mejor. Fuego. Cuando tú entiendes que Jesús es el Señor, tú no te acercas así delante de Él, amado. Te acercas reverente, porque entendiste que Jesús es el Señor. Te voy a mostrar con otro versículo por qué era tan complejo que en el primer siglo se le llamara a Jesús Señor. Porque este título es un título que se le daba al emperador. Él era el Señor. En el imperio se decía que el César era el Kyrios. Era el Señor. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 12:3. Este capítulo habla de los dones espirituales, pero el versículo 3 dice algo muy importante. Dice, por tanto os hago saber, escucha, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Otras traducciones dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios dice, maldito sea Jesús. Eso significa anatema a Jesús. Es maldecirlo. Y nadie puede llamar, escucha esta parte, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice la primera parte, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Si tú querías probar que eras fiel al imperio, tenías que reconocer como Señor al emperador y maldecir el nombre de Jesús. Por eso dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Pero mira lo que dice después, esto es muy importante. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Mira qué importante lo que está diciendo. Nadie puede llamar a Jesús Señor, con la carga que tiene, si no es por el Espíritu Santo. Este título Señor, aplicado a Jesucristo, está en base a su condición divina. Por eso nadie puede reconocer esa realidad de Cristo, que Él está por sobre todos y todos, que toda rodilla se doble delante de Él, es decir, la humillación delante de Él, si no es por la dirección del Espíritu Santo. Es decir, aquellos que hemos reconocido a Jesús como el Señor, es porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros. Porque recuerda que cuando tú compartes el Evangelio es poder de Dios para salvación, quien está obrando a través de estas palabras es el Espíritu Santo. Y cuando viene esta convicción de la palabra del Evangelio predicado, es el Espíritu Santo el que obra e interviene ahí
para hacerle saber a la persona que Jesús es el Señor. Es Jesús que está por sobre todos y todos. Mira cómo estos versos nos dicen que ambas declaraciones aparecen en relación al Espíritu. La primera, el maldito sea Jesús, Jesús anatema, como prueba de su ausencia. Quienes no reconocen a Jesús como el Señor están ausentes del Espíritu. Y la segunda, que Jesús es el Señor. Quienes declaran que Jesús es el Señor, eso es prueba de la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Cuando tú vas y cuando tú oras, tú le estás orando a Cristo, que Dios lo puso por sobre todo y todos. No vas delante de cualquier persona. Estoy diciendo, tómale el peso cuando oras y vas delante de Jesús y le dices, Señor. ¿Qué es lo que estás diciendo cuando dices Señor? No es el caballero. Es el rey de todo. Es el rey del universo. Aquel que está por sobre todo y todos. Pero hay un entendimiento más que tenemos que tener con esto. Porque esto no solo nos tiene que dar reverencia. Hay algo más que tenemos que entender cuando decimos que Jesús es el Señor. Por eso es el Señor y Salvador. Mira, amado, si Dios es el Señor de todo, eso implica que es el Señor de tu vida también. Si Jesús está por sobre todo y todos, como lo leímos en Filipenses, cuando dice toda rodilla se doblará delante de Él, incluye la tuya. ¿Entiendes? Tu rodilla está incluida dentro del todos. Nosotros nos debemos al Señor. Por eso toda rodilla se doblará delante de Él en todos los ámbitos, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Nada se escapa de Él, de su autoridad, de su dominio, de su soberanía. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor. Por lo tanto, si yo digo que Jesús es mi Señor, amado, mi vida tiene que dar testimonio de que Jesús es mi Señor. Te lo digo más fácil. Si tú dices que Jesús es tu Señor, tú tienes que dejar que Jesús señoree tu vida. Es decir, yo ya no vivo la vida como yo quiero, sino como mi Señor quiere. Como mi Señor quiere. Mire qué incoherencia y qué inconsistencia es decirle Jesús es mi Señor y yo no vivir bajo su señorío. ¿Se entiende? Jesús es mi Señor. Si yo reconozco que Él es Señor por sobre todo, Él es Señor de mi vida también. Le hemos entregado la vida al Señor. Buscamos su reino, buscamos su justicia. Alabarle, bendecirle, obedecerle en adoración a Él. Porque Él es mi Señor. Él es mi Señor. Le conocí como el Señor de mi vida. Señorío, autoridad. Hay alguien que tiene autoridad en mi vida, por sobre mi vida. Cristo. Cristo. ¿Es Cristo nuestro Señor o no? Es para que lo reflexionen, ¿verdad? Pero gracias por el amén. ¿Es el Señor o no? Mire lo que dice Hebreos 10.
Con esto voy a terminar. Y mientras leo esto, por favor, los amados que nos van a ayudar con la cena, si pueden repartirla, por favor. Hebreos 10. Un momentito. Hebreos 1, perdón. Hebreos 1 del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando de Jesús, el Cristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál nombre? Señor. Señor. Mira lo que dice. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando leamos esta expresión, lo que nos está dando a entender implícitamente ahí es señorío. Jesús es el Señor. ¿Dónde está Jesús ahora? Sentado a la diestra. Sentado a la diestra. Y dice Efesios que nos sentó a nosotros ahí con Él. Amén. Jesús está ahí, reinando, gobernando, señoreando. Amado, cuando tú vas a Jesús y tú le oras al Señor, le estás orando a aquel que está sentado a la diestra del Padre por sobre todo y todos. Cuando tú vas y oras a Jesús y le dices Señor, le estás orando a aquel que tiene autoridad por sobre todo. Por eso, mire, esta es la última razón que le quiero dar, porque es importante que entendamos qué es lo que decimos cuando oramos al Señor. Amado, le estás orando a aquel que tiene el poder por sobre todo. Cuando le dices Jesús, Señor, creo que tú eres mi sanador, reconoces que Él tiene autoridad por sobre cualquier enfermedad. Por eso, en última instancia, quien nos restaura, quien nos sana, quien nos salva, quien hace todo en nosotros es Cristo, amado. Cuando tú vas y le dices, Jesús, Señor, le estás diciendo, tú eres quien está sentado a la diestra del Padre. Tú eres quien está por sobre todo y todos. Tú eres quien gobiernas por sobre todos. Tú estás por sobre autoridad, poder, dominio, entidad. Eso es lo que dices cuando le dices, Señor. Cuando tú vas delante de Él y le dices, Señor, tú estás yendo y apelando a esto, a este título, con toda la carga que tiene. Cuando tú vas y oras al Señor, le estás orando al mismo Dios que tuvo el poder para hacer todas las cosas que leíste aquí. A ese Jesús le estás orando, a ese Jesús le estás hablando. Él tiene el poder. Jesús, tú eres el Señor. Entonces, cuando estamos batallando con dificultades en la vida y tú te acercas a Él y le dices, Señor, ¿entiendes qué estás diciéndole o no? ¿Entiendes lo que le dice Jesús? Tú eres el Señor. Le estás diciendo que Él está por sobre todo eso. Amados, nuestro
Dios, nuestro Cristo, es el Señor. Y no hay cosa que esté por sobre Él. No hay cosa que Él no pueda vencer. No hay cosa que Él no pueda arreglar. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y todo lo que vemos a Dios hacer, Él puede hacerlo porque Él sigue siendo el Señor. Jesús es nuestro Señor. Y de nuevo, cuando te acerques a Él en oración y tú le dices, Señor, recuerda la carga que tiene lo que le estás diciendo. Tú estás diciendo que Él está a la diestra del Padre, que Él está por sobre todo y todos, que Él gobierna sobre principados y autoridades. Y ese Cristo ha venido a ser morada en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, con lo que sea que tú estás batallando, recuerda que cuando invocas su nombre, estás invocando el nombre del Señor. Entonces no nos presentamos delante del Señor abatidos, perdidos. Amados, vamos delante del Señor, que está sobre todo. Eso dijiste cuando lo aceptaste. Y dijiste que Él es tu Salvador, que te limpió de tus pecados y es tu Señor, que Él está por sobre todo y todos. Y que no hay otro como Él. Bueno, no hay otro como Jesús. No hay otro como Jesús. Nadie puede tomar su lugar. Jesucristo es el Señor. Amén.